y se encarga de todo lo que es la logística del diplomado, ¿no? Que bien ustedes están aprovechando. Mi nombre es Jamaica Figueroa, de profesión trabajadora social. Me dieron la tarea, en este caso, de darles el módulo de las defensorías de niños, niñas y adolescentes. Me indicaron son 4 clases, ¿no? Entrando en materia entonces, vamos a ver todo lo que es el módulo de defensores de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Para mí, desde mi análisis, quienes trabajamos o quienes estamos siempre en la atención de niños, niñas y adolescentes somos defensores, ¿ok? Aunque no tengamos una credencial que indique que somos, porque una credencial es algo que te está acreditando porque pasaste un examen y todo aquello y estás activo trabajando en una defensoría. Pero ciertamente quienes trabajamos en todos los ámbitos, bien sea a nivel educativo, las compañeras que son docentes, incluso la familia, mamá, papá, familiares, hasta todos los grados de consanguinidad que podamos tener, en todos los espacios donde nos encontramos, en IDENA, en la comunidad, en todo lo que tiene que ver con la parte de salud incluso, todos nos convertimos en defensores de derechos de niños, niñas y adolescentes, defensores humanos. Es decir, eso debe ser algo como innato en el ser humano, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es mi análisis, y lo que es defensor es acreditado, bueno, es una credencial que nos da. Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pasemos aquí. ¿Qué es una defensoría? Aquí la clase va a ser siempre bajo el análisis de lo que establece la LOCNA, ¿ok? Porque la LOCNA nos establece, fíjense que hay un capítulo en la LOCNA, ¿verdad?, que está dedicado a las defensorías de niños, niñas y adolescentes. El capítulo 8, ¿ok? ¿Qué nos dice el artículo 201? Ok, fíjense, es un servicio de interés público. ¿Qué significa un servicio de interés público? No tienen acceso. Es para todos, ¿verdad? A nivel nacional. Es para todos, o sea, no hay distinción. Es de interés público, le interesa a toda la población, que en cada municipio debe ser garantizado. ¿Qué municipios tenemos aquí? La mayoría son de aquí de Libertador. ¿De qué municipio es distinto a Libertador? En Sucre tenemos defensoría. Yo soy la defensora y una de las defensoras en Sucre, y creo que usted también. Municipio Plaza, ¿quién está en Municipio Plaza? ¿En Municipio Plaza hay defensoría? No, está por crearse. Él dice que sí. Ah, esa es Zamora. Ajá. Ajá. Fíjate, en el municipio Plaza, que es Guarena, que además es un municipio bastante grande, no hay defensoría de niños y adolescentes. En 26 años nunca la ha habido. Sí, se había. Había tres defensorías, la 14 de febrero, Ajá. y una defensoría municipal que fue creada por la alcaldía. Exacto. Bueno, fíjense que la ley nos dice que en cada municipio debe ser organizado por la alcaldía. Entonces hay una deuda, la alcaldía tiene una deuda allí, y en cualquier municipio donde no estén conformadas, creadas las defensorías de niños, niñas y adolescentes, ahí tenemos una deuda entonces desde ese punto de vista. Y de acuerdo a su población deberá contar con más de una defensoría. Entonces imagínense, si es un municipio tan grande, ni siquiera tiene una defensoría. Entonces me imagino que colapsan al Consejo de Protección, Fiscalía o a los jueces de paz, no sé. ¿Ok? Que vamos a ir viendo las diferencias que hay entre cada uno. Fíjense, las defensorías pueden ser organizadas por la sociedad, no necesariamente. Fíjense que la ley es tan amplia, tan amigable, digámoslo así, que nos da esta facilidad, esta flexibilidad de que las defensorías pueden ser organizadas por las alcaldías, pero también pueden ser organizadas por la sociedad, por organizaciones civiles, ¿ok? No nos deja como cerrado la posibilidad de que sea solo por las alcaldías. Por eso es que, como dijo la compañera aquí, había una defensoría de la alcaldía y habían otras creadas
por la sociedad, ¿verdad? El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para fortalecer las defensorías de niños, niñas y adolescentes creadas por la sociedad. Pero en el caso de la figura de los jueces de paz, es una figura, ¿ok? Y los defensores de derechos de niños, niñas y adolescentes es otra. Sin embargo, hay similitudes, pero en este caso vamos a ver desde el enfoque, si pudiéramos hacer como un análisis comparativo de lo que son los jueces de paz y los defensores de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Y ahí como que vamos viendo porque sí tienen similitudes y son espacios necesarios además para lo que es la atención de aquellas situaciones que tengan que ver donde haya que hacer algún tipo de mediación, donde haya que defender los derechos y todo aquello. Okay, gracias por la participación. Ok, seguimos entonces. Y vamos a analizar un poquito más por qué se dice que las defensorías son un servicio público. ¿Ok? Es un servicio público porque es materia de orden público, es decir, todo, absolutamente todas las personas, la población, pueden hacer uso de las defensorías. Es constitucional, es legal, por cuanto no puede ser relajada su aplicación ni sus normas por los particulares. Igual las defensorías se rigen por unos procedimientos, por unos servicios o por unas competencias que nos da la ley. No es que vamos a inventar hacer procedimientos o cosas que están fuera de allí o porque a alguien se le ocurrió la idea, que yo he visto situaciones en donde en defensoría hasta concilian situaciones de maltrato, por darles un ejemplo, o incluso situaciones de abuso o atienden situaciones de abuso sexual, por darles un ejemplo. Entonces, claramente es materia de orden público, pero también porque nos regimos por una ley y por unas normativas, ¿ok? Es de orden público también porque tenemos responsabilidad, los prestadores de servicio tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa. Es decir, cada defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes o cada persona que trabaja directamente en una defensoría, y no solo en la defensoría, en todos los espacios relacionados en el sistema de protección, tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Y la responsabilidad es individual, ¿ok? Si usted cometió una situación, una falta, o incluso hasta la omisión de una denuncia, usted se puede meter en un problema, en un procedimiento legal, ¿verdad? Porque tiene esa responsabilidad. Eso nos lo dice claramente, bueno, en el artículo 202, que lo vamos a ver más adelante bien específico, en cuanto a lo que es hacer las denuncias, dependiendo de los casos. Y el artículo 275, fíjense lo importante de conocer todo esto, ¿no? Y cuando trabajamos en los espacios o en algún órgano del sistema, o somos docentes incluso, y omitimos una situación que tenga que ver con la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, omitimos porque mira, yo no me meto en ese problema, yo no voy a agarrar unos enemigos, yo no voy a hacer la denuncia, yo mejor me quedo callado, pero resulta que a ese niño le pasó algo y usted sabía de esa situación, entonces le recae por omisión de la denuncia. Fíjense cómo la ley nos da todos esos espacios, esos aspectos, esos artículos, donde nos compromete además legalmente, y nos compromete es a defender realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo he ido a muchos colegios, sobre todo, donde pasan situaciones, porque vamos a hacer el ejercicio aquí rapidito. Los docentes siempre ven el cambio de conducta de los chicos, ¿verdad? Sí. ¿No? Que me lo diga sí o no. Sí. Si usted conoce a su estudiante y usted ve que hay un cambio de conducta en ese estudiante, ¿qué le puede indicar a usted eso? Que algo está pasando. Que algo está pasando. ¿Y qué debemos hacer? Abordar ese problema. Ajá. Investigar, indagar, llamo a los familiares o no, Primero al representante, ok, Indagar cómo vive, en qué situación está también. qué es lo que está pasando. Ajá. El entorno. Ese es el rol de un defensor, incluso de un docente, como les dije al principio, todos quienes están trabajando con niños, niñas y adolescentes tienen el rol de defensores, ¿ok? Entonces, si usted omite
Supongamos que el niño le dice o el adolescente le manifestó una situación, no, mire, lo que pasa es que en mi casa yo estoy siendo víctima desde hace tiempo de mi padrastro que me toca, que me hace esto, que no sé qué, y él me amenaza, y entonces, ¿usted qué va a hacer? Tiene que hacer la denuncia, aunque a usted no le conste, ¿verdad? Y tampoco usted se va a poner a investigar, usted no se va a convertir en el detective, nada de eso, pero bajo la presunción, ¿verdad? Porque hay una presunción de una posible situación de abuso, usted tiene que hacer la denuncia, porque ahí hay que resguardar Cuando o... una mala adolescente, Ajá. yo por lo menos trabajo con niños de preescolar, ellos expresan mucho la situación que viven en su casa, Correcto. si hay peleas, si hay discusión, ellos se identifican mucho con el docente, es como su desahogo. Por eso, fíjate el rol que tienen tan importante los docentes, porque es el segundo espacio después de la casa donde ellos interactúan y donde ellos manifiestan muchas cosas, ¿ok? Entonces, así como ella dice, además que los niños son muy espontáneos, sobre todo los pequeños, los dicen todo porque de forma Que no natural, tienen filtro. no, para nada. Entonces, usted allí puede trabajar esa parte con los familiares, ¿verdad? Ok. También las defensorías son de orden público porque están integradas a la estructura del poder público. Formamos parte, o las defensorías forman parte del sistema de protección. Ya ustedes vieron el sistema de protección, ¿no? ¿Vieron el sistema? ¿En qué parte está la defensoría de niños, niñas y adolescentes? Me refiero en la estructura del sistema de protección. En el organigrama del sistema, exacto, la estructura. Pero las defensorías vienen a formar parte como, desde mi análisis o desde la experiencia, como un primer espacio, además, para evitar llegar a todo lo que es la parte judicial, ¿cierto? O sea, agotamos como la vía pacífica, la vía orientadora, la vía conciliadora, ¿ok? Vamos a hablar, vamos a conciliar, vamos a llegar a unos acuerdos, vamos a buscar un espacio donde nos puedan ayudar, donde nos puedan orientar, ¿verdad? Antes de pasar o para evitar pasar a lo que tiene que ver la judicialización de los casos, todo aquel procedimiento largo, tedioso, complicado a veces, donde hay que hacer inversión de tiempo, probablemente de dinero, pago de abogados y todo aquello. La defensoría puede ser o es ese espacio para evitar estos procedimientos. Pasemos entonces. El objetivo principal de la defensoría, según el artículo 201 que lo leímos, vamos a resaltar dos palabras importantes: promover y defender derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo fundamental de las defensorías de niños y adolescentes. Cuando me dice promover, ¿qué promovemos en las defensorías? El derecho a los niños. Conocimiento de las leyes. Los derechos de los niños, ajá, los deberes y derechos, correcto, porque no todo es derecho. Ese es el tema de discusión, siempre todo derecho, ¿verdad? Que lo que se llama materia es conciliable, no todo es conciliable, ¿ok? Ahí vamos a tener claro eso y lo vamos a ir viendo. Lo que sea materia conciliable. Pero la articulación que él dice, la articulación siempre hay que tenerla, también lo vamos a ir viendo. Pero promover, no solamente promuevo derechos, promuevo incluso normas de convivencia. Puedo promover la participación de la comunidad ante la garantía de los derechos de los niños en defensoría. Puedo promover la participación de la familia, ¿verdad?, en la defensa y en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero si yo promuevo desde la defensoría, ¿verdad?, promuevo el tema de la convivencia pacífica, del respeto, de lo que son las normas, el respeto a las normas incluso dentro del recinto escolar, todo aquello, podemos evitar este tipo de situaciones. Y además si promuevo con la familia, ¿verdad?, que es la base de todo, porque el niño no es así porque él quiso. El niño es así, como sea que sea, es porque viene con una formación ya. ¿Ok?
los valores, las conductas que imitan. Ustedes ven a veces un niño chiquitico que es violento, iracundo, rabioso. Imita roles. ¿Por qué? Imita roles. Porque está viendo, porque está criado en un ambiente hostil, violento, y entonces está siempre como a la defensiva. Eso no es porque ese niñito es así, no, lo están haciendo así. ¿Ok? Nunca recibió amor ni nada, sino lo que ve en su casa es un desastre de violencia. ¿Ustedes creen que los niños se deprimen? Sí, claro. Que se estresan. Hay gente que cree que no, los niños, Que ya no niños canalizan. están pensando Como dicen que son niños. que porque son niños no se estresan. Los niños se estresan, se angustian y sufren de ansiedad. Y si los niños los ven a ustedes angustiados Y ansiosos. en la casa por alguna situación, y por mucho que usted lo vea jugando por allá calladito, él está estresado también. O puede mostrar signos de ansiedad y de depresión. Entonces ustedes a veces no, porque el niño no se va a enterar o porque el niño no va a sentir estrés ni nada por el estilo, pero sí sienten absolutamente todo. Y si ese estrés o esos niveles de ansiedad no son regulados, manejados, gestionados, esto puede convertirse en una situación delicada o grave en un niño, niña, adolescente. Por algo no sé si han visto quienes siguen redes sociales a cada rato las noticias que suceden de niños o adolescentes que se han desvivido, ¿ok? Por no decir la palabra que ya no podemos utilizar, o de niños que han intentado autolesionarse. Eso está ahorita que entre los benditos retos de esto de TikTok, de las redes sociales, y las mismas situaciones de estrés y las mismas situaciones depresivas a las que los niños se están enfrentando, los lleva a esta situación. Sobre todo en el caso de los adolescentes. Los adolescentes están muy solos, no tienen con quién hablar, no consiguen espacios donde puedan regularse emocionalmente. Entonces, porque ustedes creen que ya está grande, ya no, ya está grande, ya lo crié, ya él come solo, ya él puede calentar la comida, ya él se puede ir solo al colegio, Ya creció. Es donde Ya más creció. atención necesita. pero no están tomando en cuenta la atención en otros aspectos que necesita ese adolescente, ¿ok? Tanto varones como hembras. Exacto. Entonces, esa es una situación que también desde mi experiencia, la situación con los adolescentes es muy delicada, muy delicada. Estamos dejando a nuestros adolescentes solos por todas estas razones, porque además tenemos que imprimirle más tiempo. ¿Sí? El teléfono también. Ya iba para allá. Tenemos que imprimirle más tiempo al trabajo, a toda la dinámica diaria, y entonces suplantamos esa presencia, porque tú puedes estar presente, pero estás ausente en todo. Y suplantamos eso por las pantallas. Presencia física. Entonces, en esa pantalla eso es un mundo, eso es todo un mundo. Ahí los niños y adolescentes pueden ver cualquier situación que a ustedes se les parezca. Y están conectados en tiempo real con lo que sea. ¿Quiénes de ustedes tienen, por ejemplo, hijos pequeños y tienen el control parental de los teléfonos? Mi hija tiene 16 y tiene control parental. Ajá, tiene 16 y tiene control parental del teléfono. ¿Quién más tiene? Mi mamá. O sobrinos, ¿quién tiene control parental? Ajá, ¿y qué controlan allí? Lo que ve. Todo lo que Todo lo ve, que las redes que sigue, si llega alguna notificación. Las amistades, los que siguen, los seguidores o los que ellos Cualquier siguen. notificación que llegue que nos genere alarma. Hábleme de los juegos en línea. Ajá. Tampoco es confianza, es necesario, es tu responsabilidad como madre, como representante, ¿ok? Es mi deber. Es mi deber. Correcto. Un papá responsable y además muy interactivo, ¿no? Cojan datos. Además, fíjense el tema de los juegos, ajá, dígame. El tiempo de El uso. tiempo muy de bien. uso, claro. por eso. Mira, hay niños, fíjense lo importante del derecho al descanso. Es tan importante el descanso que es un derecho, ¿ok? Es un derecho.
Y no solamente nos vamos a quedar en el enunciado del derecho. Si usted desgrana el derecho al descanso, porque es importante descansar, sobre todo un niño que está en etapas de desarrollo, que en la noche el descanso le va a permitir crecer, ¿verdad? Que el cerebro descanse, hasta uno mismo. Lo que pasa es que, bueno, ya crecimos, pero en el caso del desarrollo de los niños y adolescentes que están en pleno desarrollo, crecimiento, lo importante es lo que implica el derecho al descanso. Y nuestros niños, si no controlamos el tema de los teléfonos, las pantallas, no están durmiendo. Se acuestan a las 3 de la mañana. Entonces usted ve, dígame si las docentes no han visto a los niños durmiéndose en la mañana en el salón. Mi nieto alguna vez se queda dormido. Se quedan dormidos porque no descansan lo suficiente en la noche por estar pegados al teléfono. Porque después que usted se durmió, el muchachito volvió a agarrar el teléfono, o la tablet, cualquier dispositivo. ¿Ven? Entonces después viene un muchachito, no tiene rendimiento escolar. Claro, Puede incluso tener consecuencias a nivel del crecimiento, del desarrollo físico, de su anatomía, ¿ok? Porque no descansó, no durmió, no durmió las horas. Porque el cerebro está cansado. El cerebro está cansado. Entonces, o ves los chicos hiperactivos porque tienen ese cerebro a millón, ¿verdad? Porque entonces, en una hora de teléfono es como que si se tomara un shock de... Actualmente, de hecho, creo que en este momento se están realizando mesas de trabajo para el tema de la regulación del uso del teléfono en el colegio, en el ámbito de las normas de convivencia de la institución no se Las normas de permite. convivencia Claro. que firma el No, no, representante no cuando se va a inscribir permite. al niño. Sí, pero en la tiene que ser institución. regulado, porque si tú lo dejas a potestad de la decisión Colectivo. del Colectivo. va a pasar eso. No, que no, dice, por De hecho, ejemplo, la directora, ahí hay que tomar la directora no se atrevió ni siquiera a levantar un acta. Mire, disculpe, pero la No se institución atreve. que yo No, manejo no se atreve. se establecen las normas de convivencia por el interés superior del niño y adolescente, la no utilización de los teléfonos. Es urgente y necesario hacer este tipo de regulaciones con respecto al uso del teléfono. No solo como normativa institucional en un colegio, sino también como una norma y una regla de regulación dentro del hogar. ¿Ok? El uso del teléfono con los niños y adolescentes, incluso hasta el tema de la edad. ¿Desde qué edad sería conveniente darle un teléfono o un dispositivo a un niño, niña o adolescente? Porque yo he visto que a los niños desde meses, desde pequeñitos, ya los conectan a una Psiquiátricamente pantalla. no Y lo delicado que entonces aíslan a los niños de la realidad. Entonces, para cerrar este análisis con respecto de las pantallas, incluso hay diagnósticos confusos o errados con respecto a alguna condición de neurodesarrollo, pero es porque es la afectación que tienen o la modificación en la conducta que tienen los niños por el uso excesivo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, no, tú ves que todo el mundo, no, este niño es TDAH, este niño está dentro del espectro autista, este niño tiene esto, porque hasta los especialistas pueden confundir las características que genera el uso excesivo de las pantallas, ¿verdad? En la conducta de un niño, niña o adolescente, que ustedes son muchachitos. Por ahí de hecho hay muchos videos donde en algún momento de la clase les voy a compartir, donde ven un niño sin teléfono, un niño con teléfono. Y la diferencia es inmensa, ¿ok? Entonces, ciertamente tenemos que regular porque estamos creando qué tipos de seres humanos entonces. ¿Ok? Como unos robots y los especialistas dando diagnósticos probablemente confusos, errados por esta situación. Entonces, ante eso sí hay que buscar soluciones. Entonces, bueno, las defensorías promueven y defienden los derechos. Nos fuimos bastante a otros temas, pero que tienen mucha relación. Las áreas de derechos que se promueven en las defensorías. Ustedes vieron las categorías de derechos. Ajá. ¿Cuáles son las categorías de derechos? ¿Que las tienen ahí? Ajá, las categorías de derechos. ¿Vieron supervivencia? ¿Cuáles son los derechos de supervivencia? Derecho a la salud. La vida, derecho a la vida,
Exacto, eso es lo primero. A la salud. Y el derecho a la vida es un derecho humano, como todo, derecho humano, derecho a la vida, la salud, alimentación, identidad, ajá, en el desarrollo, en las categorías de desarrollo, ¿qué derechos están? Educación, recreación. Piensen también el derecho a la recreación. Lo que pasa es que a mí no me tocaron los derechos, pero a mí me encanta la clase de los derechos porque es analizar cada uno de los derechos. Repito, no nos quedemos siempre en el enunciado, porque hasta los mismos artículos te especifican allí la importancia de cada uno de los derechos. ¿Ok? Si ustedes se ponen a estudiar o a revisar la norma, cada uno de los derechos, usted ve el enunciado del derecho, pero ve como las razones de la importancia de ese derecho. ¿Ok? Entonces, si en la categoría de desarrollo tenemos el derecho a la recreación, y esto lo vamos a hilar un poco con lo que estábamos hablando del tema del uso de las pantallas y los juegos interactivos. ¿Ustedes creen que esa es una forma de recrearse en un niño o una forma adecuada para el desarrollo? Fíjense lo importante, usted nota cuando un niño no tiene ese derecho garantizado, el derecho al juego, el derecho a la recreación, cuando usted le pone un montón de juguetes y el niño rápidamente busca los juguetes y se quiere quedar ahí mirando y revisando y no sé qué, porque probablemente nunca ha tenido contacto con ese tipo de juegos. Si le ponemos a un niño de ahorita a jugar pisetas, pero fíjense lo importante, entonces, todo esto, todos esos derechos son los que se promueven y se defienden en las defensorías. Fíjense lo importante del espacio de la defensoría, que hasta esos detalles de todos esos derechos o de la garantía de esos derechos es lo que debe tomar en cuenta un defensor de niños, niñas y adolescentes. Por lo menos yo como defensora me fijo en todos esos detalles, o trato lo posible de preguntar, de indagar, y ahí tú agarras rápidamente cuántas horas de juego tiene el niño, qué tipo de juego hace el niño, qué tipo de juguetes tiene en la casa. Ahí tú agarras conchadísimo todos los papás así como que juegas, casi que te dicen juego, que es el teléfono, y cómo ese juego obviamente trasciende o traspasa a otro ámbito que es la privacidad, en este caso, digámoslo así, de una familia o de una casa, porque tiene que ver con normas, con límites, ¿verdad? Límites en cuanto a hasta dónde puedes llegar, ¿ok? Y las normas de respeto también, porque tampoco vas a invadir la privacidad El derecho del adulto mayor al descanso y todo eso. Pero por eso es importante que los niños tengan espacio para el juego, ¿ok? Que tengan su propio espacio, tanto en la comunidad como en la casa. El espacio para que ellos puedan jugar y tener esparcimiento. Ok. En la categoría de participación, ¿qué derechos tenemos en la categoría de participación? ¿Cómo? Ajá, el derecho a ser escuchado, a opinar, ¿verdad? El derecho de opinar. Artículo 80 de la norma. El derecho de opinar. El derecho al honor. ¿Usted considera que el derecho al honor está dentro de la categoría de participación? Ajá, pero es un derecho. El derecho de participar. En los planes de evaluación, eso fue. Ajá, ¿en dónde tienen derecho a participar los niños? En todas. En todo, no solamente en el ámbito educativo, en todas. Fíjense cómo hemos invisibilizado la importancia de la prioridad absoluta y el interés superior. ¿Ya vieron los principios? Principios de la ley, de la doctrina de protección. ¿Cómo es posible que en una comunidad no existan unos comités de protección? Que es el primer comité que debería estar conformado. Ajá, pero no es por cumplir un requisito, es porque además, ustedes vieron el sistema, la estructura del sistema, y los consejos comunales forman parte del sistema de protección. Y tienes más que las bases en las comunidades que conocen la realidad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes.
para mí el trabajo comunitario es el mejor, porque desde allí parte todo. Desde la comunidad parte todo. Y el consejo comunal es el que lleva, es como el gobierno de la comunidad. Se supone que lleva el censo de absolutamente adultos mayores, cuántas familias, cuántas mujeres embarazadas, cuántos niños por grupos etarios, cuántos adolescentes, cuántos están estudiando y cuántos no. Allí se está violentando el derecho incluso a la participación de los niños, niñas y adolescentes, que era lo que estábamos partiendo de lo que tiene que ver con los derechos de la participación. Exacto. Pero la intención es que no quede letra muerta, que no quede en ley solamente, sino que ustedes también promuevan, ¿verdad? Dígame, la participación. Si usted logra la participación o que los niños ejerzan el derecho a participar, a opinar, a formar parte de todo esto, puede lograr muchas cosas, porque ¿quiénes más que ellos que saben cuáles son sus propias necesidades? Miren, pero yo les voy a decir algo. A nivel comunitario, cualquier espacio es bueno. De verdad. Uno que visita las comunidades, hasta una casa, el patio. Lo importante allí cuando se tiene la voluntad, ¿verdad? Cuando se tiene la voluntad y cuando de verdad queremos defender y promover los derechos de los niños, cualquier espacio es importante, porque uno se reúne en la casa de fulano, en la casa comunitaria, en la cancha, en la plaza, en el espacio que ustedes consiguen, debajo de una mata de mango, y hasta más bonito y más sabroso es. Ahí el motor que mueve todo es la voluntad. Y bueno, me disculpan si yo en ese aspecto, sobre todo en lo que es el trabajo comunitario y la defensa de los derechos de los niños, tú necesitas un escritorio y una oficina y una cosa cerrada y una computadora para defender los derechos y para que nuestros niños participen y para que ejerzan su derecho a la participación. Cualquier espacio es bueno. Y es que debe serlo, porque tú no puedes esperar, no, yo no voy a participar o a dejar que los niños participen porque no tengo todavía un espacio donde atenderlo. Tal cual, la intención es buscar las alternativas posibles y desde las defensorías de niños, niñas y adolescentes, considerando que tiene el objetivo de promover y defender los derechos, nosotros como defensores o quienes sean defensores deben promover justamente que estos espacios sean creados, que sean creados incluso los comités de protección, que se organicen en las comunidades para garantizar a los niños, niñas y adolescentes la participación. ¿Okay? A mí me parece de verdad que a estas alturas de la vida todavía nos tomemos la opinión de los niños o hagamos asambleas comunitarias de niños y adolescentes para que ellos participen y digan qué es lo que realmente ellos consideran que necesitan en su comunidad para garantizar sus derechos. Bien sea una cancha, un parque, un espacio, dígame. Y es momento de hacernos la autocrítica como Estado, como gobierno, como familia, como sociedad, como comunidad, hacernos la autocrítica. ¿En qué fallamos? ¿En qué le estamos fallando a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué dejamos de hacer? En estos días, en una reunión que tuvimos con un gobernador, él decía, y yo le tomé la palabra, decía, hemos retrocedido muchísimo en materia de protección. Y quienes estamos en protección desde los inicios de la doctrina, ciertamente podemos ver que es así, que en vez de avanzar, hubo un retroceso grandísimo después que se habían logrado muchas cosas, porque nos descuidamos por la dinámica, por las estructuras, por muchas razones, pero ya es tiempo de que tengamos la voluntad, ¿verdad?, de ganarnos nuevamente los espacios y todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hagámonos esa autocrítica. Salgamos de aquí, mira, desde mi comunidad, ¿qué dejé de hacer? Desde yo como familia, como papá, como mamá, como tío, abuelo, abuela, ¿qué dejé de hacer para proteger a mi familiar, a mi niño, a mi niña, a mi adolescente? ¿Cómo participé en mi comunidad? O incluso desde la estructura donde ustedes forman parte, porque muchos forman parte del sistema de protección, ¿qué dejé de hacer para proteger a los niños? Hagamos esa autocrítica
Y yo creo que en lo adelante, con todo el conocimiento y las herramientas, podemos recuperar nuevamente todo lo que se había avanzado en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y para eso son estos espacios de formación, que una de las cosas que considero que, y aquí en el diplomado no hay gente de consejo de protección, no hay consejero. ¿Ven? Es una lástima porque en estos momentos yo creo que también la cosa va por allí. Tenemos que formar o por lo menos retomar las formaciones en materia de protección. Y porque las cosas han cambiado mucho. Desde hace 26 años para acá las cosas han cambiado muchísimo. ¿Ok? Así es, los presidentes del Consejo Municipal. Por ahí yo leí algo que es bien cierto, tú no puedes dar un cargo solamente por la lealtad o la amistad, porque si ese cargo representa un cargo de importancia y la persona desconoce realmente el objetivo para el cual está allí en ese cargo, no estás haciendo nada. ¿Ok? Entonces, Está calentando la silla. está calentando la silla. Así es. Sí, tal cual. Entonces, cualquier persona o la persona no vale, presenta ese examen, yo te lo paso y no sé qué, y resulta que le estás dando poder a una persona que debería de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y luego ahí es donde vemos las decisiones garrafales que se toman en torno a los derechos de los niños. ¿Okay? Bueno, entonces las áreas de derechos que se promueven en una defensoría, ¿qué me dice a mí esto? Que si están todas las categorías: supervivencia, desarrollo, participación y protección especial. Entonces vemos que en la defensoría se promueven y defienden todos, absolutamente todos los derechos consagrados en la dogma y que nacen de la convención, y que además nuestra constitución también reafirma y ratifica todo lo que son los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces un defensor defiende todos los derechos. ¿Ok? Seguimos. Ajá. Las competencias de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjense, las defensorías, siendo un espacio, para mí un espacio bien importante, como les dije al principio, un espacio, un primer espacio de resolución de conflictos relacionados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde por alguna razón los padres o los familiares no encuentran una solución, acuden a estos espacios. Y yo creo que en la actualidad, espacios como las defensorías o como incluso los jueces de paz en las comunidades son bien importantes, porque en la dinámica que estamos viviendo la gente necesita espacios para el desahogo, espacios para regularse, espacios donde puedan contar con profesionales o un personal adecuado que les permita dar tener herramientas para cómo saber ellos manejar o regular alguna situación. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, emocional, todas esas conductas o situaciones que en la actualidad estamos viendo como con más frecuencia, ¿no? Como que las estadísticas están creciendo de manera exorbitante a nivel de lo que tiene que ver con la salud mental. Por eso es importante los espacios, este tipo de espacios como la defensoría, y por esa razón la defensoría va casada o siempre va a estar enlazada con los consejos municipales. ¿Por qué con los consejos municipales? ¿Qué tipo de casos atienden los consejos municipales? Colectivos y difusos. Y es muy probable que a una defensoría pueda llegar alguien planteando una denuncia de una situación que afecte a un colectivo de niños, niñas y adolescentes en la comunidad o en un colegio. ¿Y qué va a hacer el defensor de derechos en este caso? Articula con quién? Con el Consejo Municipal, o refiere al Consejo Municipal de Derechos: mira, está llegando esta situación a la defensoría, pero como es un caso colectivo y difuso, o colectivo o difuso, lo vamos a referir a la instancia competente. Pero de alguna forma usted tiene que orientar, ¿verdad? Dirigir a esa persona o ese usuario o ese usuario que están solicitando esa situación ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, con los consejos de protección, la Defensoría también va de la mano articuladamente
con los consejos de protección. Porque ¿qué tipo de casos puede llegar a la defensoría que yo tengo la necesidad de referir al consejo de protección? Maltrato. El maltrato se concilia, se negocia. Absolutamente no, ¿verdad? Esos son unos tips para los exámenes. O los que vayan a formarse como defensores, vayan a presentar su examen, bueno. ¿Qué otro? Ajá, si yo tengo una situación de maltrato, llevo una denuncia a la defensoría, ¿qué debo hacer? Remitirlo al Ministerio. ¿Hacer? Ajá, remitirlo al Consejo de Protección. Ajá, y usted va a asegurarle en esa remisión que hay maltrato. Presunción. Bajo presunción porque usted no está investigando ni nada, usted le está diciendo, a menos, claro, puede que esté viendo al niño que tiene algunas marcas de maltrato y sin embargo, bueno, otro tip aquí desde mi experiencia profesional y como defensora, una de las cosas que yo observo mucho en los niños y niñas adolescentes es la piel, las marcas que puedan tener, ¿ok? Porque muchas, incluso en la cara, en los bracitos, porque muchas de esas marcas pueden ser marcas de maltrato, de violencia, ¿ok? Que por algún familiar o qué sé yo. Entonces, incluso el cuidado de la piel del niño también puede decir muchas cosas de la condición en que se encuentra un niño, niña o adolescente. Pero ciertamente, si a la defensoría llegan muchísimos casos, tanto de maltrato como de abuso sexual, por ejemplo, ninguno de esos casos ni son conciliables ni deben ser atendidos directamente en la defensoría. Para eso cada organismo tiene las competencias adecuadas o necesarias para atender este tipo de situaciones. Y en el caso de la defensoría, usted redacta o hace el acompañamiento directo si tiene la logística si la defensoría cuenta con la logística para hacer el acompañamiento al consejo de protección, pues también lo puede hacer. Mira, este niño llegó, está bajo presunción que está siendo víctima de maltrato o se planteó esto desde aquí. O puede suceder que el usuario llega a la defensoría por una manutención y en el camino, en el trayecto del procedimiento, usted va integrando muchas cosas y pueden salir otro tipo de situaciones que no son competencia directa de la defensoría y tienes que referir a la instancia competente. Entonces, fíjense cómo también las defensorías están ligadas directamente a lo que tiene que ver con políticas públicas, derechos colectivos y difusos, medidas de protección individuales, ¿verdad? Tengo que solicitar, porque además en el 202, que lo vamos a ver también más adelante bien puntualizado allí, cuando el defensor tiene la obligación de hacer la denuncia ante las instancias competentes, según sea el caso. Y tiene que ver entonces con todo lo que los derechos, las categorías de derechos en cuanto a protección especial. No es porque llegó un niño con discapacidad, yo no lo voy a atender porque tiene discapacidad y yo no atiendo ese tipo de casos acá. No. Igual tiene que atender la situación, el caso, con mucho más inmediatez. Exactamente. Seguimos entonces. ¿Quiénes pueden ser los usuarios de la defensoría? ¿Quiénes son usuarios de la defensoría? Todo. ¿Quién lee el 204, el artículo de la norma? Pueden solicitar los servicios de las defensorías de niños, niñas y adolescentes los propios niños, niñas y adolescentes. Fíjense, los propios niños, niñas y adolescentes pueden ser usuarios o deben ser los usuarios de las defensorías de niños y adolescentes. Pero para eso hay que promover también esos espacios. Si yo no informo que tenemos una defensoría, o los niños ni siquiera saben, desconocen absolutamente que ellos tienen unos espacios como las defensorías de niños, para ellos plantear su caso, hacer sus denuncias, desahogarse, ¿cómo lo van a saber? Pero ellos pueden ser usuarios. A mí me han llegado niños, incluso adolescentes directamente, mira, entonces ellos llegan como muy temerosos, ¿no? Pero para eso el defensor tiene que tener unas características también y unas cualidades para poder atender ese tipo de situaciones. Tampoco sobreproteger de que, ay, vete mi chiquito, yo no sé qué, y aquella cosa, y besitos, y esto y aquello. Hay ciertas técnicas también para atender, porque el niño llega o el adolescente que va a plantear en su propio caso, su propia denuncia,
que además estadísticamente son menos los niños que hacen este tipo de denuncias. ¿Eso qué nos dice? Que los niños están desinformados, que desconocen totalmente que ellos tienen unos espacios que son para ellos. ¿Ok? Entonces, estadísticamente llegan siempre los adultos. ¿Ok? Pero si promovemos este tipo de espacios, créanme que los niños se van a sentir como más cómodos para ellos poder plantear su situación. Porque además llegan con muchos temores, con muchos sustos de que ellos van a denunciar a sus propios padres o a alguien o incluso a su docente. A mí me han llegado niños pequeños que se salen del colegio a denunciar a las maestras. Mejorando lo que se te aquí a la maestra, pero sí han llegado casos así, que el niño mira que la maestra, ¿por qué? Porque están siendo víctimas de bullying por las mismas maestras. Ese tipo de situaciones han llegado llegan a la defensoría. Entonces, claro, uno orienta, escucha, le tiene el derecho a opinar, el derecho a la participación y todo aquello. ¿Ok? Pero si estos espacios se promueven más, los niños van a saber que tienen unos espacios para ellos. Cuando usted toma la opinión del niño, a veces te le pregunta, ¿tú conoces la norma? Ninguno sabe qué es la norma. O le preguntan, ¿tú sabes que tienes derechos? Y los niños se dicen que no saben, no sabían que tenían derechos. Ya saben de más. Fíjense cómo estamos de mal que ni siquiera en la casa promovemos los derechos. No le decimos a nuestros niños que tienen unos derechos y que tienen unos espacios, no, porque al papá y a la mamá le da miedo o a los familiares, No le conviene. ¿verdad? No les conviene que los niños sepan que tienen derechos y que tienen estos espacios. Pero esa cultura, esa chica hay que cambiar, ¿cierto? Ese paradigma tutelar, ¿verdad? Ese paradigma tutelar ya vamos a deslastrar Una visión crítica. de eso. Una visión crítica. Esa visión crítica. El paradigma tutelar porque los papás eran los que se creen con todo el derecho y el poder. Son mis hijos y yo hago con ellos lo que yo quiero. Ese es un pensamiento tutelar para el 1000%. Mira, a mí no me importa que me traigan la norma, igualito. Correcto. Así. Entonces, sí, se genera mucho debate cuando hablamos sobre todo ese tema del maltrato, por ejemplo. No, ese es mío y yo hago con él lo que yo quiero. Y hasta que Se lo esté parí yo. dominando, yo hago con él lo que quiera, o sea, que lo puedo maltratar, que le puedo vulnerar sus derechos. Ok, fíjense, como todo mundo puede ser usuario de la defensoría, papá, mamá, familiares de origen o familia sustituta, o cualquier persona, lo que les dije al principio, todos somos defensores, porque tengamos referencia o no, pero todos deben ser defensores porque tú tienes la responsabilidad y no puedes omitir si sabes acerca de una situación relacionada con niños, niñas y adolescentes. Aunque no tenemos la cultura de la denuncia, ¿verdad? Porque esta es otra situación de la denuncia, sobre todo cuando es a un tercero. Porque de pronto si algo que me está afectando a mí directamente, yo puedo hacer la denuncia. Pero cuando sé que es algo que está afectando, en este caso a un niño, no, yo no me meto en ese rollo. Yo no me meto en ese problema, pero no voy a hacer la denuncia. Porque no tenemos esa cultura, porque además hay muchos temores. Sobre todo a nivel comunitario, si yo denuncio a este muchachito, el papá es el plan de yo no sé qué, o el tal del barrio, entonces me van a amenazar o me van a hacer cualquier cosa. Integridad física. Igual tiene que ver con porque lo que estaba planteando la profe, si ella denuncia esa situación del adolescente con el dinero, el abuso de poder y el papá llega amenazando porque él es policía. Entonces que la profe no tiene derecho a defenderse, o el colegio en este caso. Voy lo denuncio ante la defensoría de los derechos humanos. Tenemos que perder ese tipo de temores, porque si no marcamos precedentes, ¿verdad? Vamos a continuar igual con esa cultura que tenemos de que me quedo callada, omito. ¿Y cuántas situaciones no han pasado de las cuales son víctimas los niños, niñas y adolescentes porque uno omite sabiendo esa situación? Pero ahí ya en los extremos hay que buscar otras alternativas profesionales también, un diagnóstico, una evaluación. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que a veces usted tiene un muchachito que es niño muy tremendo, que es esto, que es hiperactivo, que bla bla bla, y usted habla y le cae a palo ese niñito y golpe para acá y no le tienes paciencia, pero resulta que el niño tiene una condición a nivel neurológica del desarrollo.
Entonces tú lo que haces es matar para los niñitos si no tenemos un diagnóstico temprano de una condición que puede posiblemente tenga el niño o incluso hasta llegar a la adolescencia con esa conducta y nunca hubo una evaluación, ¿verdad?, temprana, adecuada, vas a tener ese tormento toda tu vida como mamá, como familiar, y vas a querer entregar a ese muchachito a todos lados, vas a querer renunciar a la y así ha pasado. ¿De qué creen ustedes que tenemos llenas las entidades de niños, niñas y adolescentes? Son niños que básicamente han sido abandonados porque los papás perdieron el control en la crianza, sobre todo en este caso los niños que están en alta o baja permanencia de calle. Y usted va y busca y no aparecen los papás, o sea, como un papá, una mamá abandona. Ni los perros en eso. ¿Ah? Entonces tú dices, no consigues los familiares, nadie, tienes la linterna prendida. Entonces, ¿cómo tú concibes la idea de que un padre o una madre abandona? Pues créanme que biológicamente no a todo el mundo se les desarrolla algo que está a nivel del cerebro, en una glándula allí chiquitica, que es lo que tiene que ver con la empatía y con el amor y el instinto. Ustedes ven aquello que la mamá que usted dice, pero esa mujer es una tal, lo comparas con un animal, pero es que ni los animales hacen eso, porque los animales son instintivos, por condición natural, por instinto natural protegen, ¿verdad? En el caso de los humanos, por instinto natural usted protege a sus hijos, o así no sea su hijo, usted protege. Se tiene uno, se tiene mil. Y así no tengas, por instinto, como ser humano, por condición de ser humano, usted protege. Pero cuando una mamá hace cualquier cantidad de los casos que podemos ver horribles, lo más horrendo que pueda suceder, que pueda hacerle una mamá a su propio hijo, Ay, sí. incluso desde el abandono hasta las cosas más horrendas de maltrato que podamos imaginarnos, que tú dices, no me cabe en la cabeza, ¿verdad? La que abusaba a los hijos con la escoba, qué Incluso horrible. cualquier cantidad de situaciones o que permita que tu hija sea abusada sexualmente por otra persona, por tu propio marido. Pero, Cero. Bueno, el caso más cualquier reciente cosa. de la mamá que vendía su hija por De la niña, correcto, la famosa niña del parque. Caso como es. ¿Ustedes creen que a esa señora se le desarrolló ese instinto No, eso es lo que está, materno y no, protector? eso es lo que está tocado. De dinero. Porque ella nunca lo tuvo. ¿Ah? Esa persona que actuó así nunca tuvo esa protección siendo un infante. No tuvo esa protección, ni se le desarrolló a ella el instinto protector, ni el instinto materno. El instinto maternal. Es que esas son consecuencias de estas acciones de base, pues son niños que han sido maltratados, se convierten en victimarios en su desarrollo. Así es, totalmente repiten esa conducta de que no, o sucede lo contrario, que pueda ser una persona muy protectora, muy empática y que pueda tener incluso hasta éxito con su propia familia. Eso también puede suceder. O sea, eso es lo que llamaríamos un resiliente de quien vivió una situación fuerte en su familia y él no repitió esa conducta. Entonces, todas esas situaciones suceden es por eso, porque no todo el mundo tiene ese instinto protector, pero también está el factor de que perdemos a veces la paciencia o no tenemos los métodos adecuados o las herramientas o desconocemos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, mira, yo no sé qué le pasa a mi hijo esto, y resulta que sí, que efectivamente el niño tiene alguna condición. Entonces, antes de maltratarlo, bueno, nosotros hemos atendido montones de casos de niños con maltrato, víctimas de maltrato cruel por parte de su propia madre o de otros familiares, y cuando tú estudias la situación o investigas o se le hacen los exámenes pertinentes al niño, resulta que sí, que efectivamente tenía una condición, incluso de TDAH o dentro del espectro o un problema de lenguaje. Entonces, si el niño no habla bien, entonces le caen a palo. Señora, si no habla bien es porque algo está pasando. Letra con sangre. Si no escribe, si está en tercer grado todavía no escribe, mire, si un niño llega a tercer grado y todavía no sabe leer y escribir, y que lo digan las docentes, algo está pasando, Pero ¿no? tiene ese tiempo. Porque en esa etapa de desarrollo de la primera infancia es desde los 0 hasta los 7 o 8 años.
Esa es la etapa del desarrollo más importante del ser humano, porque ahí es donde usted le mete a ese cerebrito Autonomía. lo bueno y lo malo, y lo que jamás Se olvida. se va a olvidar Sí, lo en bueno, esa lo malo. primera infancia. Por eso es, y que me lo corrijan acá los docentes, que en la primera infancia se aprende a leer, Sí. a escribir, a lo que es la A explorar, a motricidad fina, descubrir. porque es importante lo del preescolar, por desarrollo ejemplo. socioemocional. El desarrollo socioemocional, porque es importante el preescolar en un niño. Porque ahí es donde él desarrolla sus primeras etapas. Ahí donde desarrolla sus primeras etapas, donde aprende Construye las su cosas personalidad. básicas, la motricidad de la mano para No, y construye escribir, su personalidad. la socialización. ¿Ustedes creen que los jueguitos que los representantes, ay no, yo no lo voy a mandar porque van a jugar? ¿Ah? Gestiona las Son emociones. juegos significativos. Ajá, pero la gente cree que el preescolar es solo para jugar. El preescolar tiene una razón. En la primera infancia de las etapas del desarrollo. Aprendizaje lúdico. Aprendizaje lúdico. ¿Ustedes creen que todas esas cositas que hacen, que si pega la bolita de color de Con papel, lúdico rasca, aprendizaje. Todo Rascar. eso tiene, rascar Todo papel, todo tiene su función. y cortar con la tijera, es para poder desarrollar la motricidad fina, para que el niño después aprenda a escribir bien. Si el niño llega a un primer, segundo grado y no y se saltó esa etapa, entonces después le quiere caer a palo porque no sabe escribir ni leer en el tercer grado. Eso, Y aprenden a tomar el lápiz. Aprende que es el tema del desarrollo de la motricidad, aprenden a tomar el lápiz, que hay unos lápices De pinza. de pinza. O sea, fíjense cómo todo esto va de acuerdo a las etapas del que agarran el desarrollo. lápiz así es porque no desarrollaron la Ajá. motricidad. Igual que tu viejo, que lo agarran así. Entonces, si tú no enseñas eso en esa primera infancia, después quieres matar a padre muchachito cuando está más grande. Entonces, Quiere letra con sangre. viene lo de la letra con sangre, viene maltrato cruel, maltrato constante, un niño maltratado, traumatizado, lo traumatizaste desde que nació. Porque si tú mismo como familia le estás limitando muchas cosas, no esperes. Obvias ese proceso. ¿Ves? Entonces vemos cómo la familia, el tema de la familia es la base, es la trinchera del concepto de familia. Pilares. Pilares El fundamentales. pilar fundamental de la sociedad sigue siendo, para mí sigue siendo vigente. Así tengamos distinciones de familia, porque hoy en día no hablamos de la familia nuclear solamente, sino de toda una gama de tipos de familias. Pero familia al fin se supone que es para proteger y para dar los primeros cimientos, las primeras bases de formar a un ser humano que está en completo desarrollo. Pero no todo el mundo sabe eso. La gente tiene sus hijos y no sabe que tu hijo va a pasar por una primera infancia, por una segunda y después la más fuerte, que es la adolescencia. Ay, mamá. Es lo más difícil. Es la más difícil. Qué mamá. Entonces, disfruten a los niños cuando están chiquitos y tal, porque después en la adolescencia el cambio es de 360 grados. O sea, esa personalidad de ese niñito, que lo diga quienes tienen adolescentes. Tengo una. ¿Quiénes tienen adolescentes en la casa? Que lo digan si el cambio fue rotundo a cuando eras pequeñito. ¿Cierto o no? Entonces, fíjense cómo los papás, aunque no hay una receta única, pero sí contar con herramientas por lo menos generales de cómo debo hacer y cuáles son los cambios a los que yo me voy a enfrentar o que ustedes se van a enfrentar como padres y madres con el desarrollo de sus hijos. Y cómo la garantía de los derechos en cada una de sus etapas, además saben que los derechos son progresivos, ¿no? Es decir, un niño, en la alimentación, por ejemplo, un niño pequeño de 5 años o de meses no es igual a la de un niño de 10 años. Comen. Ni la porción es igual, ni los tipos de alimentos. ¿Ok? Por eso es que es progresivo, los derechos son progresivos. Esos son otros tipos de los exámenes. La progresividad de los derechos. Si, por ejemplo, en los juegos de un niño o la recreación de un niño pequeño no va a ser igual a la de un adolescente. Usted lleva al adolescente para un parquecito y va a decir, ay, por Dios, qué aburrido, ¿qué es esto? Porque no es para él. Y hasta en la edad de la niñez. Van acorde.
Los juegos son distintos, igual que los juegos para la hembra y para el varón, aunque hay juegos que son estándar, qué sé yo, pero los derechos son progresivos en todos los aspectos. La educación es distinta de un niño a la de un adolescente. Todo va dependiendo del desarrollo y de las etapas de desarrollo por las que pasa un ser humano, en este caso los niños, niñas y adolescentes, hasta que cumplan su mayoría de edad. Todo mundo puede ser usuario de la defensoría. Esta es una parte de la ley que meten allí directamente, como es el registro ante el Consejo Municipal. ¿Cómo se registran las defensorías de niños, niñas y adolescentes? Con los que formaron parte de una defensoría. Cuéntanos cómo hicieron el registro de esa defensoría. Bueno, primero definimos las personas que iban a participar en esa defensoría. Estaba un coordinador, 2 defensoras, una trabajadora social y una psicóloga en su momento. Solicitamos ante el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña, Adolescente para cuando era la presentación de los exámenes para la acreditación de la defensoría. Registramos cuáles eran las funciones, atribuciones de esa defensoría que iba a funcionar como programa. Pero fíjate, ahí ya tú tenías la defensoría creada. Pero fíjense la legalidad que tiene una defensoría de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ser registrada ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es el único órgano que te acredita, te autoriza o te da el permiso para que funcione una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Es el único órgano encargado o con la competencia para registrar la defensoría de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué tienes que hacer para registrar la defensoría de niños? Y no solo la defensoría, los defensores o quienes van a formar parte de la defensoría. Pero los defensores tienen que estar ya debidamente acreditados. Y para acreditar su defensor tiene que haber hecho un curso, una formación, tiene que tener experiencia en materia de niños, en materia de derechos, tiene que pasar el examen. ¿Y desde cuántos puntos? 15. Claro, pero fíjense, por lo menos yo he participado en la elaboración de exámenes y en la evaluación y en formación. Entonces ayuda mucho porque hacen un baremo que no solamente es pasar el examen, sino que con los requisitos te complementa, porque si no haces por el examen, salen casi todos raspados. Pero te complementa el baremo, es la experiencia que tienes en materia de protección, los años de servicio en esa área y los requisitos que te exige la ley en este caso. Entonces, si tú completas eso y sacaste un promedio ahí en el examen, puedes llegar al cumplir con el baremo. Pues. Ese es en el caso de algunas alcaldías que hacen un consejo que hacen esto. Que tienen el baremo ya específico, hay Correcto. una ordenanza y otros que no. Exacto. La mayoría lo tienen en la ordenanza de protección. Correcto. Entonces, el único órgano que registra la defensoría es el Consejo Municipal. Entonces, la defensoría tiene que registrar los tipos de servicios que va a prestar la defensoría, porque los tipos de servicios, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el artículo 202, que son los tipos de servicios que presta la defensoría, que viene siendo como las competencias de la defensoría. El listado de defensores que van a formar parte de esa defensoría, el listado de personal, si van a tener un asistente, un coordinador o todas las personas que van a formar parte de la defensoría. Y otros requisitos que te exige el Consejo Municipal. Para ser defensor, ¿qué tiene que tener un defensor? Los requisitos para ser defensor. Reconocida idoneidad moral. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Debe ser Idoneidad moral. ¿Dónde yo compro esa idoneidad moral para ser defensora o defensor? Ajá. Reconocida idoneidad moral. ¿Y cómo reconoce la idoneidad moral de una defensora o defensor? ¿En tu comunidad? En la comunidad. Ajá. ¿Quién certifica en la comunidad que yo soy un? Ajá. Entonces, una comuna
postulación. ¿Cómo se llama? Una postulación. Una carta de buena conducta. Carta de buena conducta. O sea, que el Consejo Comunal reconoce que esa persona no tiene que es idóneo, por eso es un compromiso, porque tiene que ser real. Claro, pero es que sería irresponsable que el Consejo Comunal le dé una carta de buena conducta o de idoneidad moral a una persona que no la tiene. Ajá, pero en este caso lo que de una constancia de que da el Consejo Comunal. Pero el Consejo Comunal tiene facultad para dar, sí lo tiene, claro. A mí me lo van a decir, cuando yo hice mi credencial, siempre la digo para recibir, pero ahora se la tengo que pedir al Consejo Comunal. Claro, son competencias también del Consejo Comunal, por eso se descentraliza, con muchas competencias que tienen los consejos comunales, se descentraliza también esto de antes de la jefatura civil. O sea, pero yo sí recuerdo que yo dije que mi carta de buena conducta entonces tenemos reconocida idoneidad moral, la edad superior a partir de 21 años, o sea, el defensor puede ser, yo empecé cuando tenía 21. Cuando tenía 21 años, 23 más o menos, a residir o trabajar en el municipio. O sea, si usted reside en el municipio de Libertador, usted puede ser defensor en el municipio de Sucre. No, ¿verdad? Yo resido en Guarena, en el municipio Plaza, pero trabajo en el municipio de Sucre. Bueno, aquí hay como una especie de lazo de confusión o de vacío allí, porque o resides o trabajas. O resides o trabajo. Porque si yo voy a trabajar en la defensoría, automáticamente ya estoy trabajando, pero no vivo ahí, me tengo que trasladar de un municipio a otro. Pero estoy trabajando porque estoy trabajando en la defensoría. ¿Ves? Ahora, lo ideal sería que yo supongo que vivas, que conozcas la realidad de ese municipio, porque vives allí, porque haces vida en ese municipio, y además te formaste como defensoría, eres defensor en ese municipio, y trabajas en una defensoría en caso tal de que trabajes. Salvo que sea que una persona que quiere postular como defensor de derechos y trabaja desde hace años en ese municipio, y aunque no viva, pero tiene tiempo trabajando allí, conociendo la realidad, ahí es donde se puede postular como defensor. A eso se refiere cuando dice residir o trabajar en el municipio. Formación en talleres, que tenga la parte jurídica. No hay una pregunta muy buena que introduce Dayana. ¿Un defensor tiene que ser abogado? No necesariamente. Conocimiento de las leyes. Tener conocimiento de leyes, sobre todo leyes de protección. No necesariamente tiene que ser abogado, un defensor, ¿ok? Porque esa es otra cosa también que la gente confunde mucho, de que para ser defensor tiene que ser abogado, no necesariamente. Por eso es que la ley está clara, los requisitos Tener conocimiento. tener conocimiento. Entonces, ¿qué profesiones serían afines para ser defensor? Maestra, docente, Un psicólogo, psicólogo, trabajador social, abogados, claro, también pueden ser defensores. ¿Qué más? ¿Cómo? Gestores sociales, de gente que forman parte de los movimientos sociales, que conozcan lo que tiene que ver y tenga esa sensibilidad con la protección de los derechos. Muy bien. Todas estas áreas afines a la parte social, ¿verdad? O estas carreras o profesiones afines. No quiere decir que un ingeniero no pueda ser defensor, porque de pronto es ingeniero de profesión, pero tiene mucha sensibilidad y tiene conocimiento o experiencia en materia de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y fácilmente puede también postularse como defensor. Un sociólogo, no, por supuesto, un sociólogo. Aprobar el examen de suficiencia sobre el contenido de la nota, porque el examen es netamente, o por lo menos lo que yo he visto, netamente de pura nota. Madre. Así que si alguna Hay que saber
Hay que saber, no es que tienes que saber los artículos, pero por lo menos las interpretaciones, los derechos, los principios fundamentales que se los sepan. Casi todas. Ese es el paso más bonito que tiene el sistema. Pero debes de conocerlo para que no invadan las competencias de los otros. Exacto. Eso hace que te la leas, que inicie desde su preámbulo con todo el Todo. objeto hasta llegar al final, porque es que todo. Bueno, no se les puede saber todas, son 600 artículos, pero por lo menos en el área de defensoría, si te va a presentar un examen como defensor, tienes que saber los principios que rigen la ley, que rigen la doctrina de protección, porque todos tienen que saber cuáles son los principios. Vamos a repasar los principios de la doctrina de protección. Ahí, prioridad absoluta, interés superior, No discriminación. no discriminación, Me faltó la igualdad. ajá, ¿qué más? Digamos, ¿cuáles son los principios? Ahí, Ya hemos dicho 4. ¿ah? Dijimos 4. La protección integral, la gratuidad de los servicios,